Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a leer antifonal desde el 21 hasta el 28, ¿sí? Yo leo el 21, ustedes el 22, yo el 23 y así hasta el 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar, ¿sí? Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tú has puesto en nosotros buena voluntad para venir. Has puesto las fuerzas necesarias para venir. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar bien concentrados. Señor, que en esta tarde nuestro corazón pueda estar como un terreno fértil para llevar mucho fruto. Ayúdanos para que todo lo que estudiemos hoy pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas, y que nosotros hoy entendamos parte de tu voluntad revelada a nuestro entendimiento para seguir haciendo todo lo que a ti te agrada. Señor, oramos por la iglesia en San Ramón, por todos los hermanos aquí presentes y los que no pudieron venir, para que, Señor, la iglesia se vaya fortaleciendo cada día más en ti, y vaya Dios Todopoderoso, los hermanos recobrando cada día más ánimo para seguir predicando, para seguir sirviendo, para seguir haciendo todo lo que a ti te agrada. Señor, gracias por el esfuerzo que mis hermanos hacen para estar aquí, para compartir los unos con los otros. Señor, gracias por ese día en que tú permitiste que muchos de los que están aquí recibieran el evangelio de la salvación. Y hoy, Señor, poder venir a darte a ti, Señor amado, con una disposición total de corazón, nuestro tiempo, y pedirte que tú puedas ayudarnos, Dios amado, para que nosotros podamos salir muy edificados de este lugar. Señor, oramos por el retiro que va a acontecer muy pronto, para que todos los hermanos que están aquí, o la mayoría de ellos, puedan tener tiempo, puedan tener buena disposición, transporte, dinero y todo lo necesario para estar en este retiro y seguir siendo edificados con la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanitos, vamos a estudiar la primera vez que vine, bueno, desde que estamos en este proceso, estudiamos la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? La segunda vez estudiamos la parábola de las 10, ¿recuerdan? Minas. Hoy vamos a darle seguimiento a esas dos parábolas con una historia de un acontecimiento que Jesús tiene en estos versículos. De hecho, la historia termina con un versículo muy curioso, que es el verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dice Cristo, algunos de los que están aquí conmigo,
no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oye, pero ya Cristo murió, los discípulos murieron, entonces ¿a qué se refería Cristo con este versículo? Hay algunos de ustedes, digo, a ver, supongamos que yo soy Jesús y ustedes son mis discípulos, y yo les digo a ustedes, mire, algunos de ustedes no se van a morir hasta que me vean a mí venir en mi reino. Y entonces dentro de un año yo muero y dentro de 3 años muere usted. Y ninguno aparentemente vio que yo viniera en mi reino. O sea, ¿a qué se refiere? Esto en la Biblia se conoce como un misterio, pero es un misterio que Dios revela a sus hijos, que lo vamos a analizar ahora al final. Hay otros misterios, según Deuteronomio capítulo 29, verso 29, que no son revelados. Sí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, ¿a quién? A sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entiéndase también ahí a la iglesia de los justos. Entonces, ese misterio vamos a tratar de analizarlo en unos minutos. ¿Qué es lo que Cristo quiso decir y a quién se refería con que algunos no iban a gustar la muerte sin verlo a Él venir en su reino? Antes, devolvámonos al verso 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vamos a rescatar la palabra necesario. Cristo dice, me es necesario, yo tengo que ir a Jerusalén. ¿Qué le va a pasar ahí? Los ancianos, los escribas y los fariseos me van a arrestar y me van a golpear y me van a humillar, me van a escupir, me van a desnudar y después yo voy a morir. Pero luego, ¿qué dice? Yo voy a resucitar al tercer día. Esto que Jesús está diciendo aquí tenía que acontecer. Esto que Jesús está diciendo aquí es el cumplimiento de más de 300 profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Tenía que sufrir en la cruz del Calvario. ¿Por qué tenía que sufrir Jesús de esa manera? Isaías capítulo 53, versos 6 y 7, la Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido fue Él por nuestros pecados. Como cordero, ¿cómo dice? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo es un cordero? Hay un video de la película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo. Cuando Él está en la cruz, acostado, los guardas le amarran la mano y comienzan a jalársela. Y Él se opone. No sé si han visto esa película y precisamente esa parte. Él se opone, no, y los guardas lo jalan y hasta que Él cede y le clavan la mano. Bueno, esa es una de las muchas mentiras de la película, porque es una falacia. La Biblia dice que como cordero fue llevado Él al matadero. Y cuando nosotros estudiamos el reino animal, nos damos cuenta que los corderos son de esos animalitos que le pueden cortar un pie, que él no se, una patita, que Él no se mueve de ahí. Ellos sufren lo que les sacan y ellos no hacen ni bulla, ellos están ahí quietecitos. Ahora imagínense a Jesucristo, el Hijo de Dios, peleando con 2 guardas, como queriendo oponerse, cuando Él dijo, no, van a hacer conmigo lo que quieran, yo voy a ser entregado y ellos van a hacer conmigo lo que quieran, porque este cuerpo va a ser entregado completamente. Entonces es mentira que Él estaba tratando de oponerse. De hecho, Mateo 26, como del 46 en adelante, cuando a Jesús lo arrestan, recuerdan que Pedro le corta la oreja a Malco y Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y luego Él añade una palabra. ¿Qué dice Él? ¿Acaso no crees que ahora puedo orar a mi Padre y me sería enviado? ¿Cuánto? Les estoy recordando, esto lo dije la primera vez que vino. ¿Cuántas legiones? 12 legiones. En Tibás, yo siempre le digo a los hermanos, cuando repito alguna enseñanza, yo les digo, si ustedes me contestan todo así, no la vuelvo a repetir. Si no me contestan así, se la voy a repetir hasta que se la aprendan.
¿Cuántas legiones? 12 legiones de ángeles. Según Flavio Josefo, que es un historiador muy atinado, él dice que una legión tiene entre 6.000 y 8.000. Una legión es un grupo de soldados, entre 6.000 y 8.000 soldados. Supongamos que eran 8.000. 8.000 por 12. Cuando me la contesten así, no vuelvo a decirles eso. 96.000 ángeles. Yo siempre he creído, o creía, hasta que encontré ese versículo y ya lo afirmé en la Biblia, que cuando Jesús estaba en la cruz, alrededor estaba lleno de ángeles, esperando, Señor, sin entender, porque ellos no entienden el sacrificio, sin entender lo que está pasando, viendo al Padre, viendo al Hijo, y qué hacemos, y esperando nada más que Jesús moviera un dedo así, para que 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra y 4 ciudades más. Un ángel que Dios mandó para disciplinar a David mató 70.000 hombres en una noche. Un ángel. Ahora imagínense 96.000 ángeles. ¿Acaso crees que no puedo orar a mi Padre y me sería enviado 90? Ahora resulta que según Mel Gibson, él no se quería dejar crucificar. Es mentira. Él tenía que sufrir todo eso que él sufrió. Él tenía que ser golpeado, él tenía que ser escupido, él tenía que ser humillado, abofeteado. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 24 que él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. ¿En dónde? En su cuerpo a la cruz. La gente dice, es que él llevó nuestros pecados en la cruz. No, él llevó nuestros pecados en su cuerpo, aquí. Tus fornicaciones, tus mentiras, tus adulterios, todo tu pecado lo llevó en su cuerpo a la cruz. Cuando Juan, que ustedes saben que fue un profeta tipo Antiguo Testamento, él comenzó a predicar sobre la venida de Jesús, Juan el Bautista. Y cuando Juan en Betabara estaba bautizando, cuando él ve a Jesús, él exclama una palabra que es del Antiguo Testamento. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? Ya saben, ¿verdad? Si no me contestan, entonces todos los domingos que vengan les voy a enseñar un video para que me lo aprendamos. He aquí el Cordero de Dios. Para usted y para mí, antes de ser justo, no tenía mucho sentido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el mundo? Los travestis, los borrachos, los homosexuales. Él tenía que llevar todo el pecado en su cuerpo. Isaías capítulo 53 versículo 6 al 8 dice, mas Jehová cargó el pecado en él. ¿El pecado de quién? De todo el mundo. Por eso cuando Juan ve a Jesús, lo ve como un cordero. Juan recuerda y le dice a todos los que estaban alrededor, que entendían muy bien lo que usted y yo no entendíamos antes de ser justos. Ve aquí el Cordero de Dios. Inmediatamente todos los que están alrededor saben para qué servía un cordero. ¿Para qué? Para ser sacrificado. Uy, este es el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nos puede salvar del pecado? ¿Cómo era el Cordero del Antiguo Testamento? Tenía que morir. ¿Cómo es este Cordero? También tiene que morir. Entonces Jesús camina en esta tierra cuando es bautizado. En el bautismo Él carga el pecado de todos los seres humanos, pero todavía no había pagado la deuda. Porque la deuda, ¿cómo se cancelaba? ¿La paga del pecado cuál es? La muerte, Hebreos 6:23. Mas la dádiva de Dios es diferente. La paga del pecado es la muerte. Me es necesario, los discípulos se quedan observando a Jesús decir, me es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho. En el capítulo 19, pongo una señal ahí por favor, en el capítulo 19 de San Juan, capítulo 19 de San Juan, por favor. ¿Lo tienen? Versículo 1, bueno, 18:40 para entrar en contexto. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Recuerdan lo que les expliqué en una ocasión de esto?
Y aquí el diccionario Real Academia Española sacó una palabra que es barrabasada de este pasaje. ¿Qué es una barrabasada? Como algo muy tonto, algo ilógico, algo tonto. O sea, barrabasada es como se te ocurre, ¿sí? Eso es una barrabasada, como cuando alguien va manejando y raya un camión con doble línea amarilla en una curva. Y cuando logran pasar, sobrevivieron, y el otro dice: acabas de hacer una barrabasada. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer semejante tontería? Pues ellos ponen a Jesús, ponen a Barrabás, le preguntan: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, homicida, borracho, parrandero y jugador? Y el pueblo, ¿qué dijo? Queremos a Barrabás. Y a Jesús, crucifíquenlo. Capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Cuántos azotes era que le daban a una persona en primera instancia? Ajá. 40 menos 1, 39 azotes. Que estos azotes conllevaron, según los expertos y según la historia, estos azotes, cuando golpeaban a una persona de esa manera, era muy común que los órganos quedaran expuestos, que los músculos se salieran de su cuerpo. De hecho, este castigo de la cruz inició con un castigo que se llamaba empalamiento. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era el empalamiento? Alejandro Magno, antes, o sea, el castigo de la cruz llegó a ser el castigo de la cruz después de muchos estudios de los magos de cómo así sufrir la gente. Alejandro Magno empezó a practicar el empalamiento. ¿Qué era el empalamiento? Voy a mostrarle con esta cuestioncita. Miren lo que era el empalamiento. Alejandro Magno agarraba un clavo, así de esta manera, agarraba al reo o a la persona que iban a castigar, se subían en unos bancos como esto, agarraban al reo boca arriba y lo clavaban en este clavo. ¡Fa! El hombre se enterraba, gritaba: auxilio, auxilio, ayúdenme, ayúdenme, y en pocos minutos moría. Entonces Alejandro Magno, viendo esto, dijo: no me sirve esa manera de castigo. Número 1, se muere muy rápido. Número 2, si no se muere rápido, se lo comen las fieras del campo. Y el castigo de la cruz o el empalamiento, como inició, el objetivo principal era que sufriera, pero que la gente viera, para que no hicieran nada contra Alejandro. Eran los rebeldes. Entonces empezaron a perfeccionarlo. Ahora el clavo, el palo, era grueso hasta aquí y de aquí para arriba delgadito. Te lo enterraban y ya no llegaba hasta abajo. Ya los animales no se lo podían comer, pero quedaba aquí. Pero tenía otro problema: se moría muy rápido. Entonces comenzaron esto está en la historia, yo no me lo estoy inventando, está en la historia. Ellos comienzan a enterrarlo cada vez que enterraban a alguien de manera diferente, hasta que encontraron un lugar en el cuerpo donde lo podían enterrar y no dañaban muchos órganos. Entonces no se desangraba tan rápido, entonces sufrían más. Qué gente más mala. Lo enterraban, ¡fa! Y el reo gritaba y gritaba por horas: auxilio, mátenme, mátenme, auxilio, auxilio, mientras que la gente veía. Después Roma toma este castigo y lo comienza a perfeccionar para que sea más doloroso. Quiere decir esto, que la crucifixión era más dolorosa que esa cuestión. ¿Qué conllevaba la crucifixión? Primero, arrestaban a la persona. Capítulo 19 de San Juan, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron entre su cabeza y le vistieron con su manto de púrpura. Ok, debemos entender que cuando nosotros pensamos en una corona de espinas, pensamos en las espinas de nuestro contexto cultural, que son espinitas como de este tamaño y que algunas hasta se doblan, ¿sí? Cuando están muy verdes se doblan. El problema es
que en este contexto cultural no existen las espinas que usted y yo conocemos. Cuando usted empieza a investigar en internet se da cuenta que la espina más pequeña es del tamaño de este dedo. Y además, algo que a veces pasamos por alto es que habían unos hombres que le llamaban verdugos, que ellos estaban con regos, con palos, y que los verdugos, muchos de ellos nunca se daban cuenta por qué esa persona estaba ahí. Lo único que ellos tenían en su mente era que esa persona, para haber llegado ahí a ese castigo, era un reo de justicia y merecía sufrir, porque ahí llevaban a los violadores, ahí llevaban a las personas muy malas. Entonces supongamos que en el parque de Puriscal, está lejos de aquí el parque de Puriscal, más o menos, ¿como cuánto de aquí? El parque de San Ramón, perdón. Es que el jueves estuve en Puriscal y se me hizo un enredo. Ya no sé ni dónde estoy. A 2 cuadras. Ok. Entonces, allá está aconteciendo algo. Y los verdugos están aquí esperando, no saben nada. Y de repente tocan, ¡hey, hablan! Y entran a Jesús. ¿Qué es lo que los verdugos ven? Ellos no ven, pobrecito Jesús. Ellos dicen, este hombre lo condenaron allá. Este hombre merece sufrir. Entonces le dicen, este se cree que es que el rey de los judíos. Ah, sí, hicieron una corona de espinas, lo arrodillan y le ponen la corona de espinas. ¿Cómo creen que se la pusieron? ¿Le duele? ¿Le duele? Ahí, ok, ya. No. Recuerda que ellos querían que el rey sufriera, le enterraron la corona de espinas duro, hasta que saliera sangre, hasta que sintiera el dolor. Después dice el versículo 3, versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetear. ¿Cómo cree que lo bofeteaban? Así, no, lo bofeteaban duro, porque recuerda que había que humillarlo. O sea, la crucifixión era algo muy doloroso. Luego tiene que cruzar. Él no cargó una cruz. Si la historia ya nos da más datos, que él no podía llevar una cruz porque una cruz tenía un travesaño que se llamaba stipe en griego, que era así como vertical, y otro que se llamaba patíbulo, que era horizontal. Entonces lo que regularmente cargaban los reos era el horizontal, que se llamaba patíbulo. Eso fue lo que él cargó. Se pone el patíbulo, creo si no estoy mal que eran 40 kilos que pesaba. Él está golpeado, abofeteado, y además muchos ignoran que él estaba amanecido. O sea, no había dormido toda la noche. Mateo capítulo 26 del 36 en adelante nos narra que cuando él termina, y además había acabado de celebrar la fiesta que se llama la fiesta de Pascua, donde pasa todo el día en celebración, en preparativos, en cocinar para comer. Después se va al monte, se va a orar, pasa orando toda la noche, orando, y después en la madrugada entonces vienen y lo arrestan. Los discípulos estaban tan cansados. ¿Qué le hace pensar a usted que Jesús no estaba igual de cansado? ¿Qué le hace pensar a usted? Es más, Jesús podría estar el doble de cansado de los discípulos, porque los discípulos no hacían ni la mitad de lo que Jesús hacía. Está amanecido, la última comida fue la cena, no había desayunado, no había comido nada toda la noche, estaba con fatiga, lo habían abofeteado, golpeado, clavado una corona de espina, y ahora va a mediodía con un peso de 40 kilos en su hombro, en un lugar desértico, era un desierto. Viene la fiebre. La Biblia dice que le quitaron la ropa para azotarlo, luego le ponen un manto después de haberlo azotado. ¿Sabe qué significa eso? Ponerle un manto a una persona que está ensangrentada por todo su cuerpo. El polvo se mete en las heridas, produce fiebre, sus vías respiratorias ya no están al 100%, su cuerpo ya no está al 100%, está amanecido, no ha comido nada, no ha dormido nada.
La Biblia dice que él sintió una opresión tan grande que lloró sangre. Eso creo que se llama dermatitis, no recuerdo bien en este momento, pero es algo así, dermatitis, donde una persona, realmente ya la ciencia lo descubre, que una persona puede llegar a tener una opresión tan grande que se le revientan unos vasitos capilares que hay en esta parte y sale sangre. Entonces cuando dice que como gotas de sangre, en realidad es solo sangre. A esto le vamos a añadir un detalle de que Jesús era humano, 100% humano. Le vamos a añadir un detalle, que todos lo abandonaron. Todos sus discípulos lo abandonaron. Él va subiendo el monte de la calavera y llega a la cruz. Cuando él llega a la cruz, le quitan el manto, porque la Biblia dice que lo desnudan. ¿Sabe qué significa que le quitan el manto, hermanos? ¿Cómo estaba ese manto? Adherido a su carne. Y los verdugos no dicen, traigan agüita caliente, un poquito de agua oxigenada, denle una aspirina, una ambramicina para el colapso de fiebre que él tiene y de infección. No, le quitan el manto así, ¡fua!, se lo rasgan, luego lo acuestan y le clavan las manos. Él se deja, él no se opuso, hermanos. Él deja, le traspasan en esta parte, aquí, no aquí, sino aquí, le traspasan las dos manos, luego los pies y lo levantan. Cuando él está en la cruz, él dice 7 palabras, sus últimas 7 palabras. Y dentro de estas 7 palabras, él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios le volteó la cara. ¿Por qué le volteó la cara? Porque él estaba llevando todos nuestros pecados. Y todavía hay gente que cree que tiene que pedirle perdón. Y todavía hay gente que cree que tiene que hacer cosas. No tiene que hacer, él lo hizo todo lo hizo en la cruz. Luego dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dijo, consumado es, ya terminé. Y expirando él, entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando él está en la cruz, la Biblia dice que le traspasan su costado, pero a los otros le quebraron las piernas. Eso para los griegos, eso se conoce, para los romanos, eso es una palabra griega, golpe charis, golpe de golpear, charis de gracia. Romperle las piernas era un regalo para los reos. Y yo lo he explicado otras veces, los reos cuando estaban ahí, la mayoría de ellos morían ahogados, porque sus vías respiratorias por toda la golpiza y lo que habían vivido, se comenzaban a cerrar. A eso le añadimos que tienen las manos levantadas, que científicamente está comprobado que levantar las manos después de un determinado tiempo, el cuerpo pierde fuerza y puede caer. Por eso las iglesias pentecostales usan tanto levantar las manos un rato. Yo no tengo nada en contra de eso, no lo veo nada de malo, pero ellos lo hacen adrede. Levante sus manos, y la tener las manos levantadas está comprobado científicamente que debilita el cuerpo. Si se cansa el cuerpo y luego le hacen chau y la gente se cae para atrás. Jesús está colgado, al tener su cuerpo hacia adelante y su cabeza colgada, las vías, la tráquea y las vías respiratorias se cierran. Entonces tiene que con los pies empujarse hacia arriba, tomar aire y no aguanta sostenerse, vuelve y se cae y se está ahogando Jesús. Entonces cuando los reos no morían, ya pasaba mucho tiempo, el verdugo agarraba un mazo. Yo no me estoy inventando esto lo enseña la historia, así funcionaba. Se acercaban y le quebraban las piernas, de un solo golpe en la canilla. Y si el reo fallaba y la pierna no quedaba bien rota, le daba otro palazo. ¿Para qué? Para que el reo, el dolor que provocaba eso, más todo lo demás, terminaba el reo por darle un paro cardíaco. Ya no podía respirar. Pero a Jesús no le quebraron las piernas para que se cumpliera lo que decía de él, que ni un solo hueso sería quebrado de él. Entonces, ¿qué le hicieron? Le traspasaron el costado. Pero ¿por qué la gente dice que el corazón, si la Biblia no dice corazón?
¿Le traspasaron el corazón, sí o no? La Biblia no dice que le traspasaron el corazón. Sin embargo, la Biblia sí dice que salieron dos elementos cuando le traspasaron. ¿Qué salió de ahí? Agua y sangre. Y resulta que anatómicamente el único órgano que contiene agua en el costado del lado del corazón es el corazón. Tiene una cuestión que se llama pericardio. Todos los seres humanos tenemos pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una bolsa de un agua gelosa que protege alrededor del corazón, para que el corazón no crezca más de lo que tiene que crecer, y también para que el corazón esté móvil y no se pegue ni se adhiera a ninguna parte del cuerpo. Entonces, de hecho, James Dobson asegura más bien él dice que es muy probable que Cristo haya muerto de un derrame pericárdico. Eso se reventó y ahí el corazón se detiene, pero a él lo traspasan y sale agua y sangre. Quiere decir que sí le traspasaron el corazón a nuestro Señor Jesucristo, y después de esto él muere. ¿Por qué tenía que morir así, hermanos? ¿Cuál es la razón de que Cristo tuviera que morir de esa manera? Vamos un momentico, primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como, verso 19, perdón, no los esperé. Primera de Pedro 1, 19 ahora. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos rescatados nosotros? No con un pago de oro o de plata, sino como con la sangre como de un cordero sin mancha. Cristo tenía que derramar toda su sangre. Él tenía que derramarlo todo. Leímos primera de Pedro 1, 18 y 19. Él tenía que derramar toda su sangre. Capítulo 2, verso 24, ya que estamos tan cerca ahí, de primera de Pedro 2:24. Solo la primera parte, nada más. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Dónde llevó nuestros pecados? En su cuerpo. Cristo tenía que morir así. Volvamos a Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cada vez que un ser humano quiera hacer la voluntad de Dios, va a aparecer otro ser humano con muy buenas intenciones para estorbarle que usted haga la voluntad de Dios. Otra vez, cada vez que un ser humano quiera hacer la voluntad de Dios, va a aparecer en el camino otro ser humano con buenas intenciones para tratar de apartarte a ti de que hagas la voluntad de Dios. ¿Era necesario que Cristo fuera a la cruz, sí o no? ¿Qué quiere Pedro que haga Jesús? Que no vaya a la cruz. ¿Con qué intenciones se acercó Pedro? Con buenas intenciones. Señor, no te acontezca tal cosa. Y aquí vienen frases como: usted sí va a la iglesia, usted solo pasa metido en la iglesia,
Usted diezma, ¿cómo? Que usted da el tiempo, como le toca trabajar de duro. Dicen algunos familiares que no entienden este principio. Usted va a la iglesia ahí como 8 o 9 personas, habiendo tantas iglesias aquí grandes donde va tantas personas, pero puras iglesias donde no está el evangelio. Y te comienzan a razonar, a darte razonamientos que tú puedes considerar. Escuche, hombre, tu esposa cómo te trata de mal, tu esposa que no se sujeta, tu esposa que no esto, que no lo otro. ¿Por qué no la dejas? Tú mereces ser feliz. Tú mereces otra cosa, no tienes que estar ahí, no. Y con razonamientos humanos tratan de apartarnos de la voluntad de Dios. Continuamente, usted sí ora, usted solo quiere pasar en la iglesia. Ahorita para el retiro de Semana Santa, es nuestro primer retiro como iglesia. Estamos muy emocionados. Cuando yo le dije a mi esposa y a unos líderes principales, unos servidores principales, mira, vamos a ir al retiro este año. Entonces uno me dice, uy, pastor, usted es un hombre de mucha fe. Usted, si acaso, usted va, mi carro es de 7 pasajeros, si acaso usted y 6 pasajeros más. Y yo dije, bueno, mi esposa, mi niña, 3, me quedan 4 campos para ir los 7. Entonces yo dije, bueno, vamos a lanzarlo a la iglesia porque esto es de Dios y Dios sabrá. Si vamos 6, vamos 6. No importa, eso no se trata de cuántos, se trata de la madurez de cada servidor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo lancé. Hermanos, quiero explicarles, en la Semana Santa va a haber un retiro y la iglesia tenemos que estar ahí, vamos a ir y no sé qué, así que vamos a empezar a apuntarnos, hermanos, porque no sé qué. Y entonces algunas personas arrugaron la cara. Semana Santa, pastor, o sea, estamos todo el año en la iglesia y en las vacaciones vamos también para la iglesia. Sí, vamos a estar con los hermanos santos, pero es voluntario. Que no quiera, no, es por fruto. Y comencé a enseñarles. Y ayer me pasaron la lista y 70 personas anotadas, con 71 personas. Yo estoy asombrado, hermanos. 71 personas y como 45 que ya pagaron. Y yo estoy asombrado, Dios santo, y yo ahí con 6 en el carro. Ahorita vamos 70 y algo de personas para este retiro. Pero otros, me decía una persona, yo quiero hacer una pregunta con mucho respeto, pastor. Pregunte, le digo yo. ¿Para qué Dios creó los árboles? ¿Para qué Dios creó el sol tan hermoso? ¿Para qué Dios creó el mar tan hermoso si no podemos disfrutarlo? Semana Santa para la iglesia. Entonces yo me quedé viéndole, es un joven, y le digo, ¿usted ha ido a la playa alguna vez? Un montón de veces. ¿Y ha estado en el campo alguna vez? Un montón de veces. ¿Le ha pegado el sol alguna vez en la playa? Un montón de veces. Entonces, ¿por qué estás trilando? Como decimos en Costa Rica, en algunas zonas, tranquilo. Bueno, mi suegra en Cartago dice mucho tranquilo, le digo yo. O sea, no es que usted nunca va a poder ir a la playa, nunca va a poder disfrutar, pero en los retiros de Semana Santa usted va a sacrificarse para que otras personas puedan recibir el evangelio, invitando y acompañando a otras personas. Somos típicos en exagerar, ¿sí o no, hermanos? Una Semana Santa ya se terminó todo. Fin de año, que hay que ir a la cena, que hay que hacerlo. Ya no podemos disfrutar fin de año. Hermano, fin de año tiene 31 días. Diciembre tiene 31 días, ¿verdad? 31 días. 4 fines de semana, a veces 5 fines de semana. Entonces, ¿dónde tenemos que pasar nuestro mayor tiempo? Pues con los hermanos de la fe. Yo le pregunto, un paréntesis pequeño, cuando usted se muera, ¿con quién va a pasar su eternidad? ¿Con su familia sanguínea o con los hermanos en la fe? Quiero escucharlos, ¿con quién? Entonces váyase acostumbrando de una vez, porque ahí uno va a ver hasta el hermano incómodo, ahí va a estar, solo que ahí no va a ser incómodo, ahí ya nadie va a ser incómodo y todos vamos a estar muy pero muy felices. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. Es importante entender que la palabra Satanás en el griego original
se traduce al español también como adversario. No necesariamente le está diciendo diablo, le está diciendo adversario. Y todas las personas que se opongan a que yo haga la voluntad de Dios se convierten en adversarios. Aunque sea hermano justo renacido, si se opone a la voluntad de Dios es un adversario. Como el que se está esforzando para ir al retiro y está ahorrando platita y viendo cómo se acomoda y viendo cómo hace todo, y aparece otro hermano en Cristo que le dice: no hombre, no es que en Semana Santa vamos para los termales. Ese es un adversario. Sí, vamos unos hermanos, unos amigos y me dijeron que le van a pagar a usted todo para que vayamos 3 días a los termales. Y comienza a decirle: usted todo el año vive en la iglesia, usted es uno de los más fieles a la iglesia, o sea, no se vaya al infierno. Es que en esa iglesia dicen que se vaya al infierno porque no van al retiro. Y usted comienza a ceder a la tentación de tu esposa, esposo, hijos, amigos, conocidos, familiares, y muchas veces dentro de la iglesia se está convirtiendo en un adversario. Todo el que se oponga a que yo haga la voluntad de Dios es un adversario. ¿Qué le dijo Cristo? Verso 23, después de los 2 puntos, ¿cómo dice? Cuando yo digo ¿cómo dice?, ustedes dicen, ¿sí? Otra vez, ¿cómo dice? El hermano es de Tibás, entonces ya sabe cómo funciona. Se nota, ¿verdad? Otra vez, versículo 23 después de los 2 puntos. ¿Cómo dijo Jesús? Qué bueno, lo hicieron en equipo, un ratito unos, otro ratito otro, pero lo hicieron, eso está bueno, está excelente. Quítate de delante de mí, Satanás. Cristo dijo: no, tú no te vas a oponer. ¿Se acuerdan cuando Cristo tuvo el encuentro con la samaritana? Los discípulos le trajeron comida y Jesús no quiso comer. Y los discípulos dijeron: seguro alguien le trajo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tengo otra comida. ¿Cuál era esa otra comida? Así, textualmente: que haga la voluntad de mi Padre. En otra ocasión Jesús está enseñando a los discípulos y le dice: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo: ¿mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señala a los discípulos: todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Una vez una joven me decía: pastor, es que entonces uno es como un esclavo para Dios. No, ¿cómo se me ocurre? Uno no es como un esclavo, uno es un esclavo. No es como, es un esclavo. Ahora vivimos para Dios. Creo que hay que bajar un poquito al o seré yo, lo volteo un poquito. Lo que somos esclavos por amor de Dios, y estamos es para servirle a Él, para vivir para Él, ya no para vivir para nosotros. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gracias, hermanito Dios. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, esto no suena como a un mandato, como a, si tú quieres ser mi discípulo. Hay un pasaje en San Juan 8, vamos un momentico a San Juan 8 y aprovechemos de pronto para traer un poco más de claridad en este pasaje. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos, bueno, voy a esperar aquí, ya, San Juan 8:31, ¿lo tienen? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es el requisito para ser discípulo? Pero no es un requisito. Entonces, este texto hay que entenderlo con mucho cuidado. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, uno de los predicadores de nuestra iglesia que no estaba de acuerdo, como en ese entonces todavía predicaba, se puso al frente y dijo: mire, que sí hay que hacer algo. ¿Cómo dice otra vez?
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. 2 puntos. Ustedes quieren saber si en verdad creyeron. Quieren saber si en verdad ustedes son justos. ¿Qué va a pasar con ustedes? No les está diciendo hagan esto, no. Miren lo que va a pasar. Si ustedes verdaderamente son justos, esto es lo que va a pasar. No hagan esto para que ustedes sean justos. ¿Sí me entendieron? Sí. Entonces, ese es el resultado. Cruzamos la ley con la gracia. No. Es el resultado de mi salvación. Si tú eres salvo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No está diciendo permanezcan en mi palabra para que sean mis discípulos. No, si ustedes permanecen en mi palabra es porque ya entendieron el mensaje y porque ya caló en sus corazones. Ya ustedes son justos. ¿Ah? Sí, después de que recibí el evangelio, ya el resultado es que yo comienzo a permanecer. Por eso es que uno de los errores más grandes es tratar de obligar. Hoy el tema, se los aconsejo que los que tienen mi Facebook que lo escuchen. El tema de hoy fue cabeza de hogar. La semana pasada estudiamos la ayuda idónea según la Biblia. Hoy estudiamos cabeza de hogar, la cabeza. ¿Sí? El ejemplo de la cabeza es Cristo. Y yo le decía a los hermanos, Cristo nunca obliga a la iglesia a hacer nada. Tampoco nosotros como esposos podemos obligar a nuestras esposas ni a nuestras familias a hacer nada. No es por obligación, es por fruto. La iglesia lleva fruto tranquilita. Usted no viene porque si hay comida, si no hay, si hay esto, si hay mucho, si hay poquito, si hay micrófonos, si hay abanico. Usted viene porque usted es iglesia y viene a estar con los hermanos, como sea. Punto. A mí me dio ahorita que hubo un problema técnico, ¿sí? En las iglesias donde no está Cristo, eso es un lío. Es que no hay música, es que no hay esto, es que no hay aquello. No, dije mal, porque eso no son iglesias. En los grupos religiosos donde no está Cristo. Porque donde está Cristo no nos mueve absolutamente nada externo. Lo que nos mueve es que somos justos. Es el resultado de mi salvación. Voy a poner un ejemplo así un poco crudo. Imagínense que todo esto sea licor. Y yo me volteo para acá y no me lo tomo. Y luego le digo, hermano, estoy borracho, pues yo nunca me lo tomé. Estoy borracho. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una pantomima. Entonces usted me dice, para poder salir tiene que estar borracho. Más bien, para entrar al reino de Dios tiene que estar borracho. Entonces yo llego a ver, aquí estoy, voy para adentro. Y está un ángel ahí con un ¿cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Alcosensor. Venga, ponga aquí. Qué raro, no marca. Porque no ingirió, no tiene nada dentro de sí. Todo lo que hizo es una pantomima. Pero si yo vengo y ahora sí, me pueden hacer todos los alcosensores que sean necesarios y voy a salir bien positivo en esa cuestión. Entonces usted puede aparentar ser iglesia, puede tratar de esforzarse de ser iglesia, pero si usted no ha recibido el evangelio, usted no es iglesia. Y cuando llegue allá, que no va a ser allá sino allá, usted se va a dar cuenta, caramba, yo no tenía, nunca el evangelio penetró en mi corazón. Supe todo aquí, pero nunca estuvo aquí en mi corazón. Y si no entra en mi corazón, no hay salvación. Devolvamos a Mateo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quiénes son los que van a poder hacer eso? Los justos. Los pecadores no van a poder hacer eso. Solamente los que van a poder hacer eso son los justos. Lucas 9. Un momentico, por favor. Lucas capítulo 9. Capítulo 9, verso 23. ¿Lo tienen? Y decía a todos, ¿qué les decía? ¿Qué significa niéguese a sí mismo? ¿Qué significa tome su cruz de cada día y siga? La palabra niéguese a sí mismo significa negarme a mi voluntad.
Ya yo no estoy para hacer mi voluntad. Ahora, después de que yo recibo el Evangelio, estoy para hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, dentro de mí existe algo que se llaman deseos carnales. Los deseos carnales es todo lo que me quiere apartar de la voluntad de Dios. En Éxodo capítulo 21 se habla sobre el búfalo, sobre el búfalo, otro nombre del búfalo, de un animal parecido. ¿Ah? No. El buey, gracias, buey, se habla del buey. Y si el buey es acorneador y el dueño lo supiera y no hace nada, tiene que morir. Ahí hay una alegoría sobre lo que nosotros debemos hacer con este cuerpo. Es como el buey, hay que someterlo. Este cuerpo, nosotros ahora como justos necesitamos someterlo por el Espíritu, porque Gálatas capítulo 5 verso 16 dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Esta carne sigue, ella, no sé si usted sabía que sigue vivita. Ella está ahí lista, presta, atenta para lo que se venga y para tentarnos en las cosas de este mundo. Pero ahora nosotros por el Espíritu la sujetamos. Eso significa negarse a sí mismo, significa hacer la voluntad de Dios. Continuemos. Verso 25, un poco más sobre el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Estamos en el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro quitó los ojos de las cosas de arriba y puso sus ojos en las cosas de la tierra. Por eso digo: Señor, no te acontezca tal cosa. Señor, no, ni se te ocurra ir a perder tu vida ya. No puedes hacerlo. Veamos un momentico Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Quiero ver si dejamos un espaciecito para, por si hay alguna pregunta o alguna interrogante con respecto al tema, o alguna otra pregunta que podamos ayudar a contestar y pueda ser de bendición también para la iglesia. Entonces, si hay alguna pregunta, prepárenla y al final usted puede hacer. Colosenses capítulo 3. ¿Lo tienen? Si pues, verso 1, habéis resucitado con Cristo, miren lo que aparece ahí después de la coma: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego aparece algo más en el verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo debe vivir la iglesia? Poniendo la mira ¿dónde? En las cosas de arriba. ¿Buscando qué cosas? Las cosas de arriba. Yo pregunto: ¿unas cosas de arriba o de abajo? ¿De dónde es una esposa? Yo le enseño a los hermanos en Tibás que hay respuestas que la más concreta puede ser: depende. Depende, usted la dijo, hermano, bien, depende. Porque una esposa puede ser de arriba en el orden de Dios, pero puede ser de abajo. No hablo del infierno, precisamente hablo de la tierra, las cosas meramente terrenales. ¿Un hijo es de arriba o de abajo? Depende, porque si nace dentro del propósito de Dios, pero ahí yo conozco personas que han perdido su juicio cabal porque Dios no les ha permitido que su esposa quede embarazada. Perdieron su juicio cabal. Si yo tengo 41 años, un poquito más de 40 tengo, y mi esposa tiene un poquito más de 30,
y no tenemos hijos biológicos, una niña adoptiva, pero no tenemos hijos biológicos. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué si ya Dios dice que no? Bueno, ya como pinta el asunto, como que no. Pero, ¿qué si Dios dice que no? No pasa nada. En algún momento sí, la presión social, y tiene hijos, y usted ve a la gente con sus hijos, pero después Dios me proveyó una niña hermosa que hemos educado durante muchos años, ya hace más de 15 años de tenerla con nosotros, y ha sido un regalo de Dios. Pero el diablo es un cochino, ¿verdad? No es lo mismo. Usted no sabe lo que es. Cuando usted sea papá, antes, cuando hace muchos años, por mi madurez, y no era ni justo, eso me llegaba al alma, aquí al corazón. Un día yo me puse a pensar, si yo voy a tener un hijo y lo voy a amar más que yo amo a esta niña, entonces no lo quiero porque ya va a ser algo enfermizo. O sea, podría amar más, es que no es lo mismo. Bueno, pues sí, entonces no quiero un hijo así. Porque entonces, si yo a esta niña la amo como la amo, y si voy a amarla más, no, ya esto es enfermizo, no quiero algo así, no quiero algo así, no quiero algo que no venga de parte de Dios. ¿Un negocio es de arriba o de abajo? Depende, porque hay hermanos justos que tienen sus negocios que no les quita ningún tiempo para servir a Dios, y como tienen una buena entrada económica, más bien colaboran demasiado para la causa. Entonces, todo va dependiendo del llamado de Dios y hacia dónde Dios nos está dirigiendo a nosotros. Un trabajo, un trabajo, ¿es de arriba o de abajo? Usted sabe que digamos todo de abajo, ahorita entonces mañana no trabaja nadie. ¿Usted se imagina, hermanos? No, hay que trabajar, pero depende. Hay que tener mucho cuidado en qué cosa yo trabajo, en qué cosa yo hago. Verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos cerrando entonces. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Esto es para los justos o para los pecadores? El verso 27 se aplica a los justos o a los pecadores. A los pecadores tenemos por allá uno, y voto de silencio el resto. A los justos tenemos otro por aquí, a los justos. Cuando el Señor venga, ¿a quién va a pagar conforme a sus obras? ¿A los justos o a los pecadores conforme a sus obras? Mateo capítulo 25 dice que el Señor va a venir con sus santos ángeles, y entonces, ¿qué dice? Apartará a los unos de los otros. ¿Sí? Estoy citando del 25 al 31 en adelante. Entonces serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros. A uno le va a llamar 3 adjetivos, a los de la derecha 3 adjetivos, a los de la izquierda. A los de la derecha les va a llamar, primero, cabritos, benditos, venid benditos de mi Padre. Segundo, ¿cómo le va a llamar a los de la derecha? Primero ovejas, primero benditos de mi Padre, luego ovejas, luego justos. ¿Sí? A los de la izquierda, ¿cómo le va a llamar? Cabritos, malditos y estos, respectivamente. Verso 46 del capítulo 25. Entonces, ¿qué van a estar allí reunidas? ¿Qué? Todas las naciones, todas las naciones. Lo único es que van a haber 2 eventos proféticos completamente diferentes, muy similares, que la confusión es que lo mezclan. Segunda de Corintios 5:17. Vamos un momentico a Segunda de Corintios 5:17. Segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17. Este evento, ¿cómo se llama? 5:17 no, 5:10, perdón, 5:10. 5:10, ¿lo tienen? Porque es necesario que todos nosotros ¿quiénes? ¿El mundo o la iglesia? La iglesia, se incluye Pablo.
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo se le llama esto? Tribunal de Cristo. Es un lugar donde toda la iglesia justa, renacida, va a dar cuenta de todo lo que hizo. ¿Escucharon la predica del pastor Juan Rey? ¿Escucharon cuando él dijo que todos los justos tenemos ángeles? ¿Y qué hacen esos ángeles? Tomando nota y pasando. Ahí estaba viendo pornografía, pa. Ahí estaba de adúltero y adúltera viendo, pa. También, vio qué buena ofrenda dio. Llegó a la iglesia, vio que sirvió. Están pasando nota. Y se está tomando nota de todo lo bueno y lo malo que hagamos. Y ahí vamos a estar todos. Y va a ser un tiempito también de vergüenza. Porque muchas cositas como justos hemos hecho que a Dios no le agradan. Por eso es necesario que nos apartemos de eso. Y luego, Apocalipsis, hay muchos más pasajes, por supuesto, pero pues uno de cada uno para nada más hacer la anotación. Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. No, vamos a leer desde el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno ¿según qué? Sus obras. Pero este juicio es para perdición. Aquí ya no hay salvación para ellos. Se llama el juicio del gran trono blanco. Aquí ya es para lanzarlos a todos al infierno. Entonces, cuando la Biblia habla de que vamos a dar cuentas y cada uno va a recibir según lo que hizo, en los dos contextos se refiere tanto a la iglesia como a los pecadores. Los pecadores que van a recibir, ¿cuál es la paga de ellos? La muerte, el infierno. Y los justos, recompensas, pero también vergüenza por algunas conductas que tuvimos que no fueron las más acordes delante de Dios. Volvamos a Mateo 16 y terminemos con el misterio. 12, ¿qué dice? ¿Para qué? He aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea el fruto de su obra. ¿Ese qué es? Ese es tribunal de Cristo, donde Dios también va a recompensar. Y nos van a dar coronas, al final se las damos también otra vez al Señor. Nada nos queda a nosotros porque todo es de Dios. Verso 28 de Mateo 16. Terminamos con eso. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes serían esos algunos? Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A quién estaba señalando Cristo ahí? Estaba señalando a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ellos tres fueron los escogidos por Dios para verlo a él venir en su reino. Pero ya se murieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que lo vieron? La respuesta está en el capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó ahí? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se mostró como Él va a estar en el reino de su Padre. Y ahora sus tres discípulos, ¡oh! Señor, dice Pedro, que siempre tenía ese espíritu tan acelerado, buenos para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 chozas, 3 casas, 3 moradas, 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Leamos el versículo 4.
Entonces Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dios cumplió lo que les dijo: algunos de vosotros no se van a morir sin verme a mí. ¿Cómo es que voy a venir en el reino de mi Padre? Y ahí los 3 discípulos que observaron ese tremendo misterio tan maravilloso y tan hermoso. Claro, hermanos, quedó. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros como justos, para terminar, nosotros como justos debemos vivir en primer lugar para la voluntad de Dios, no para nuestra propia voluntad. En segundo lugar, debemos vivir los justos con un eterno agradecimiento, porque Cristo una vez dijo: me es necesario que vaya a Jerusalén y que padezca de los escribas, de los fariseos, y que muera y resucita el tercer día. Hoy aplaudimos mil por mil que Cristo haya dicho eso y lo haya hecho, porque a través de ese sufrimiento, a través de esa muerte, trajo salvación a los seres humanos. Número 3, debemos cuidarnos de los Pedros, que con muy buenas intenciones nos dicen: no te acontezca tal cosa. Número 4, debemos reprender a esos Pedros. No solo cuidarlos, sino que cuando lleguen debemos reprender a esos Pedros. Número 5, debemos saber que en el final vamos a dar cuenta de todo lo bueno y lo malo que nosotros hagamos. Y número 6, los misterios de Dios son revelados a los hijos que le buscamos. Si aquí hay más justos y no vinieron, se perdieron este misterio. Un día van a llegar ahí y chocaron con cerca. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que no iban a ver la muerte y chocaron con cerca? Entonces es importante siempre congregarnos, porque es donde Dios revela los grandes misterios de su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Señor eterno, te damos muchas gracias en esta tarde por habernos permitido recibir tu palabra. Gracias, Señor, por la disposición de corazón de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hoy afirmamos, entendemos, aprendemos y recordaron algunos que tu muerte, Señor, esa muerte de cruz tan, pero tan horrífica que tú viviste, Señor, horrenda fue esa muerte, Señor, dolorosa, angustiosa, tenebrosa, pero por medio de esa muerte hoy nosotros tenemos la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por la iglesia de San Ramón. Gracias por darme este privilegio, Señor, de poder venir a compartir con ellos, hermanos tan hermosos en el Señor, hermanos tan dedicados, temerosos y deseosos de que la obra siga creciendo. Oramos por el crecimiento de la iglesia aquí en San Ramón, Señor. Oramos para que tú añades cada día más a los que han de ser salvos, Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por habernos permitido congregarnos y recibir tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Cristo, ¿sí? Porque eres bueno.